Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos hoy al director de tránsito de la comuna capitalina. Vamos a hablar de la circulación vehicular en Montevideo, de una encuesta que se está iniciando en estas horas, entre otros asuntos. Pablo Ferrer, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenos días. No, gracias a ustedes. Bueno, en las últimas horas se dieron a conocer algunas cifras. En realidad, el análisis de algunas cifras que son públicas, ¿no?, vinculadas a la siniestralidad a nivel nacional y aplicadas a Montevideo, y ciertamente son interesantes. Me imagino que una primera lectura es alentadora. En un parque automotor que viene en franco crecimiento, la siniestralidad en Montevideo se reduce, y no solamente se reduce, sino que se reduce más que en el promedio nacional. Exactamente, como tú dices, en realidad son cifras alentadoras. Al momento de conocerlas, recuerdo que en algún intercambio con compañeros de trabajo de UNACEF incluso, comentábamos justamente acerca de la sensación que generaba en términos de emociones, ¿no? Porque la verdad que fueron datos muy fuertes y muy buenos a nivel nacional, pero en el caso de Montevideo, como tú le decías, en particular cuando uno mira los datos de fallecidos en el tránsito, que nos siguen preocupando de todas maneras, una reducción de un 32% respecto del primer semestre del año anterior, es un dato que alienta mucho, y que alienta mucho al colectivo, ¿no? Porque uno en definitiva está al frente de un colectivo, está trabajando en el tema, pero que además entiendo que nos tiene que alentar a todos como parte de estos datos, ¿no? O sea, estos no son datos de un gobierno departamental, de una administración, de una división de tránsito, son datos que construimos entre todos quienes hacemos el tránsito. Sí, seguramente en las cuestiones vinculadas al tránsito hay, ni que hablar, directrices o un ordenamiento que tiene que bajar desde la comuna capitalina, pero también hay una cultura que se va generando. Exacto. Entre los conductores. Y ustedes mencionan en este análisis varias causas que ustedes entienden inciden en esta baja, no solamente en los fallecidos, sino en los accidentes graves, en los siniestros leves. ¿Cuál sería especialmente la que ustedes entienden que está influyendo más en esta reducción? Claro, como tú dices, en realidad nosotros tenemos un esfuerzo permanente tratando de generar, digamos, este tipo de resultados. No siempre se dan las cosas, los actores son múltiples y hay un factor cultural que incide mucho. Nosotros identificamos dos variables fundamentales, sin desconocer otros elementos que hacen el esfuerzo permanente del equipo, pero dos variables fundamentales que tienen que ver con la ley de alcohol cero, que empezó a regir el 1 de enero, y eso lo justificamos en particular por dos elementos que entendemos que nos dan motivos para sostener que esto tiene una incidencia importante. Uno es las mediciones de espirometrías positivas que se hacen entre los protagonistas de siniestros de tránsito, que se ha reducido sustantivamente, y el segundo elemento que nos alienta a afirmar que este es un elemento que está jugando fuertemente, es que si uno mira las horas en las que se dan los siniestros de tránsito, en particular los siniestros de tránsito en horas de la noche y madrugada, han disminuido más que en el resto de los horarios. O sea que eso de bajar del 0,3 al 0, para usted tuvo una importancia fundamental. Cuando sí, todos en realidad decíamos, bueno, en realidad, ¿qué te hace si vas a tomar un vaso de cerveza o no tomar ninguno? ¿Qué diferencia hay? Para ustedes, ¿la señal que se dio con el alcohol cero fue importante? Yo creo que sí. Yo creo que a la vista de los datos está muy difícil controvertir esto, tanto, digamos, en cuanto a lo que te decía, cuántas espirometrías positivas se dan entre quienes protagonizan accidentes, que ha tenido una disminución muy marcada, esos datos los vamos a plantear en hacer públicamente, así como cuando nosotros miramos los datos de Montevideo en particular y miramos la franja horaria de la siniestralidad, digamos, el impacto que ha tenido en la madrugada ha sido muy fuerte. Yo creo que tiene que ver con eso de, me tomo una copita, no pasa nada, y después me tomé una, me tomé dos, me tomé tres, y después en realidad ya la distensión es otra, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede hacer para reducir o para atacar algo que parece estar todavía muy presente en la siniestralidad, y es las motos? Bueno, ese es uno de los factores que... ¿Qué se puede hacer para que las motos no estén tan presentes en la siniestralidad? Bueno, eso es uno de los factores que nos preocupa especialmente, los datos estos, o los datos anteriores también. Si bien en cuanto a las motos hay una menor porción que lo que había en datos anteriores, o sea que en alguna manera ha disminuido más que los otros sectores, es sin duda el protagonista más importante tanto en siniestros con consecuencias fatales como con consecuencias graves. Tenemos un conjunto de siniestros en los que participa una moto, que van incluso desde la caída de la moto, la caída simple, ¿sí?, en donde incluso puede tener consecuencias fatales para el conductor o para el acompañante, a episodios de atropello a peatón, de atropello a ciclistas, o participación en otro tipo de siniestros que realmente a nosotros nos genera preocupación.
creemos que hay que analizar y estudiar cada una de las cosas y para cada una de estas cuestiones ver cuál es la mejor solución, pero en general tenemos planteado, digamos, un abordaje especialmente dedicado al tema de las motos y a la siniestralidad de motos. Línea, ¿qué se puede hacer? Incluso por eso en mayo pasado también nosotros pusimos un poco el acento de cuando el mayo amarillo nace en el tema de motos, porque entendemos que es un actor en el tránsito que tenemos que cuidar. Algunas de las cosas que nos estamos planteando tiene que ver con mejorar el fortalecimiento de la aplicación de algunos marcos normativos que están vigentes, como el que refiere a la comercialización de las motos, que tiene normas como que tienen que estar, digamos, como que su venta tiene que estar, implicar, digamos, la venta de un casco, que los cascos tienen que tener determinadas condiciones. Tenemos aspectos para seguir mejorando que tienen que ver con el uso del propio casco. Uno, digamos, en el centro de Montevideo de repente piensa que este no es un fenómeno muy extendido, pero alcanza con alejarse un poco del centro de Montevideo, ir hacia esas zonas periféricas, y tenemos problemas con el uso del casco, tenemos problemas con el uso del chaleco reflectivo, que no es menor porque hace a la visibilidad de este vehículo en el tránsito. Tenemos problemas con la cantidad de ocupantes que viajan en moto. Uno se aleja del centro de la ciudad y puede parecerle una imagen, digamos, de un pueblo del interior, por así decirlo, y sin menospreciar a nadie, pero en donde el relajamiento de algunas de las normas es mayor. Y para eso, que eventualmente que podría hacerse una fiscalización mayor, apuntada específicamente a ese tipo de situaciones, quizás alejándose de la periferia, aunque eso en cuestiones vinculadas a multas no hay tanta cantidad de gente circulando, pero ¿puede haber, por ejemplo, mayor tarea inspectiva en esos lugares? A ver, en realidad permanentemente la hay, permanentemente se hace un trabajo de control inspectivo, en particular, digamos, en la periferia del departamento. Te diría que hay un cuerpo de inspectores que prácticamente está exclusivamente dedicado a eso y que permanentemente hace operativos conjuntos, además con Guardia Republicana, con la Policía Nacional, y que además terminan en muchísimos casos con el retiro del vehículo, con el retiro de la propia motocicleta, por la cantidad de faltas o de multas impagadas que hay o por las condiciones de circulación. El tema es seguir trabajando en ese sentido, seguir mejorando los controles. Para nosotros es un desafío muy fuerte, o sea, es una línea de trabajo que se viene llevando a cabo, que termina con este resultado de incautación, además en muchos casos, pero muchas veces lo que uno entiende que tiene que buscar las formas de cómo cerrar el circuito que tenemos, en cuanto, digamos, a que las motos en definitiva tienen precios excesivamente bajos y de repente a la gente no le importa que le retire la moto y después va y compra una nueva moto, y esto es todo un problema, digamos, lo compra financiado, saca la cuenta y le sale más barato que el transporte público. Entonces son desafíos que hay que abordarlos integralmente. Tenemos un problema hasta con las licencias de conducir de motocicleta, tenemos que mejorar y llegar de alguna manera a alcanzar al público que utiliza como vehículo la motocicleta y lograr capacitarlo en la conducción de motocicleta. Porque, ¿cuál es el problema hoy? Una proporción muy importante de quienes conducen motocicleta no tienen licencia de conducir. Y ese es el principal motivo incluso para quitar el vehículo. Hay una cuestión que arroja los datos que ustedes dieron a conocer en las últimas horas, o el análisis de los datos en realidad, que realmente no puedo dejar de preguntársela y me llama la atención. Se menciona que en una semana de julio hubo casi 45.000 infracciones de tránsito en la Rambla de Costa Rica, sentido este. Se destaca que hay una reducción con relación al mes de mayo, pero le pregunto, ¿qué quiere decir que en una semana, en un punto, en una dirección, o sea, ni siquiera de los dos lugares, hay casi 45.000 infracciones de tránsito? Bueno, ¿eso sería que se aplicarían 45.000 multas en ese lugar? Son potencialmente 45.000 multas. Sí. O sea, el día de mañana van a estar las cámaras como están hoy funcionando, pero además la posibilidad de legislar, y solamente por ese punto, solamente en dirección este, allí se aplicarían 45.000 multas. Se podrían aplicar 45.000 multas. Hay 45.000 infracciones de tránsito, por lo tanto podría haber 45.000 multas. Es una fortuna de dinero. Yo creo que eso es lo de menos. En realidad, ahí circularon en esa semana el número... Claro, pero estamos hablando de un solo punto de la Rambla. Sí. El número total de vehículos que circuló por ese punto, en ese sentido, es de 122.000, y estamos hablando de que 45.000, lo cual ronda cerca de la tercera parte, un poco más, cometió algún tipo de infracción. En algún caso puede haber cometido más de una, porque las dos infracciones que se controlan en ese punto es velocidad y luz roja. Tenés, digamos, en los datos está muy claro, detallado.
en realidad, si uno mira las primeras violaciones de velocidad por encima de los 60 km por hora en el punto, es casi que el 80% de estos casos que estamos hablando. Por encima de los 75 kilómetros o 90 kilómetros por hora, que son también excesos de velocidad más graves aún, el número se va reduciendo, y después tenemos el componente de luz roja. Afortunadamente en julio son bastantes menos que lo que eran en mayo. Sí, yo mencioné en julio la cifra global esa de 45.000, en mayo era bastante peor, digamos, el comportamiento. Digo. Aún así, hoy tenemos un 33%, digamos, de conductores que alguna norma de tránsito violaron en el punto. Eso muestra que estamos con problemas para lograr el cumplimiento efectivo de las normas, en particular, digamos, de normas que pueden estar asociadas a siniestros de tránsito complejos, como puede ser primero la violación de luz roja, ni que hablar. O sea, cuando uno presencia un choque en un semáforo, un siniestro en un semáforo, a ver, no hay forma, ¿no? El semáforo, salvo que el aparato no estuviera funcionando, por decirlo de alguna manera, uno de los dos violó una norma. No, sobre la violación de luz roja, uno realmente, ni siquiera sobre la velocidad excesiva por encima de 90 kilómetros, ni siquiera por encima de 70. Uno podría decir, hay algo para argumentar. A mí lo que me llamó la atención realmente es lo que usted mencionaba, el alto número de potenciales infracciones por circular a más de 60, incluso en los datos, en el análisis que ustedes manejan, es lo que menos se logra reducir de un mes a otro. Quiere decir que la gente uno podría decir no lo hace por gusto. Puede ser un punto en el cual superar los 60 kilómetros en la hora quizás se dé por la propia circunstancia de la circulación. Y hay veces que uno se puede dar cuenta si va a 70 o a 90, pero hay veces que entre ir a 50 e ir a 60 no hay demasiada diferencia. Por eso debe costar un poco más incluso reducir la cantidad de gente que traspasa los 60 kilómetros a la hora. ¿Puede haber alguna revisión eventualmente? Porque me imagino que tampoco debe generar mucha alegría en la ciudadanía si hay 45.000 personas son multadas por semana en ese punto de la capital. Es decir, es tan grande el número que me llama la atención y le pregunto cuál es la lectura que ustedes hacen de lo que allí se ve. Quizás haya algún punto de la Rambla que ustedes evalúen que es peor todavía que que se arrojan más infracciones. A ver, en primer lugar, no me animo a entrar en cuáles puntos son peores o mejores. En primer lugar, porque estamos hoy en una etapa, como lo hemos dicho varias veces, de recolección de datos, de afinamiento de instrumentos y de definiciones, de adoptar definiciones. Y a su vez, digamos, estamos recolectando mucho dato, mucha información y comenzando algunos análisis en torno a esto. Yo comparto básicamente algunas de las cosas que tú señalabas. Ahora, creo que es muy significativo, por ejemplo, que las velocidades mayores de 90 km por hora se redujeron prácticamente a la mitad, y eso no es menor. Allí el efecto del control está presente. El efecto del control creo que está presente claramente. En realidad hay cuestiones técnicas que se trabajan internacionalmente y que tienen que ver con cuáles son los parámetros aceptables en términos, digamos, de velocidad, en términos de los respetos también por parte de los conductores, y seguramente, a ver, esto puede implicar que en algunos casos tengamos que revisar algunos límites de velocidad o también manejar cuáles son los criterios de tolerancia con los cuales se va a generar la infracción. Yo creo que ni la ciudadanía quiere, creo que tampoco es el interés de la Administración generar 45.000 infracciones. Lo que sí es el interés que tratemos de conducirnos de mejor manera en el tránsito y de seguir bajando la siniestralidad. Con esos parámetros vamos a ir trabajando, vamos a seguir afinando criterios y estamos analizando distintas alternativas de cómo se van a ir generando, digamos, las infracciones a partir de este tipo de información que estamos manejando actualmente. Bien, hablando de información, hoy empieza una encuesta sobre la movilidad y sobre cómo nos desplazamos los montevideanos. Contémosle brevemente a la gente cuánta gente se va a encuestar, qué es lo que se le va a preguntar, dónde se va a encuestar. Bien, en realidad no es específicamente de mi área, quiero hacer la salvedad. Sí, pero es más global, pero es más global, pero efectivamente se comienza en el día de hoy una encuesta origen-destino, que en definitiva lo que pretende relevar es cómo nos estamos moviendo los montevideanos hoy en la ciudad, y más que los montevideanos, incluso el área metropolitana, porque hay que reconocer, a partir de ese diagnóstico, de que en definitiva Montevideo tiene una interacción permanente con las zonas aledañas de San José y Canelones. En realidad el criterio de la metropolitana puede variar según distintos criterios geográficos y demás, pero ni que hablar que lo que es un radio de 30 kilómetros alrededor de Montevideo
tiene una interacción realmente significativa. Si uno mira datos del censo del 2011, estamos hablando de que unas 90.000 personas prácticamente, si no me acuerdo mal, ingresan a Montevideo en forma cotidiana. Eso significa un flujo, digamos, permanente de interacción. Entonces la intención es relevar todos esos movimientos en perspectiva del área metropolitana, de dónde a dónde se realizan los movimientos, a través de qué medio de transporte se realizan, si es por transporte público, si es por vehículo particular, si es qué tipo de vehículo particular, si es en motocicleta, si es en bicicleta, si en transporte público, en algunos casos puede haber alguna incidencia del ferrocarril, digamos, fundamentalmente al lado de Canelones. Entonces, relevar cuáles son los medios de transporte, cuál es la forma y los trayectos que realizan, los horarios que se realizan, a los efectos de poder planificar lo que es en particular el transporte público con voluntad, digamos, de satisfacer las demandas y necesidades de la población. ¿Y es posible hacer más ágil el tránsito en Montevideo? Es posible hacerlo. Sobre todo en las horas pico, ¿no? Es posible hacerlo más ágil el tránsito. Yo creo que a esta altura en la Rambla, por lo menos, yo no soy usuario, digamos, del circuito de la Rambla, por así decirlo, pero tengo muchos amigos, allegados, compañeros de trabajo incluso, que sí, y en realidad lo que le señalan a uno es que la coordinación de los semáforos, de los nuevos planes semafóricos que se han implementado en la Rambla, ellos sienten como que están dando resultados en términos de disminución de tiempos de viaje y de algo que es muy importante, que es que el flujo esté más compacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, hay una sensación, claro, hay una sensación de que se viaja fluido, pero que se viaja fluido dentro del flujo, ¿no? Digo, hay un entorno de velocidades que de repente en zonas de 60 están hablando de 55 kilómetros por hora, en donde si uno circula a esa velocidad va a circular con una onda verde y va a circular en el flujo del tránsito sin mayores dificultades. No va a encontrarse ni vehículos que vayan ni más rápido ni más lento, que ambas cosas generan conflicto en el tránsito, y circula con la onda verde, digamos, que es un poco la intención, digamos, de justamente, entre otras cosas, del Centro de Gestión de Movilidad. Eso hoy está funcionando en la Rambla, eso se comienza a apreciar, la gente lo señala como una cosa positiva, y yo creo que en definitiva, digamos, el objetivo es poder ir implementando esto en las distintas vías. ¿Y hay alguna medida que se esté pensando, que se pueda analizar, por ejemplo, vinculado al tema de los camiones? Otra de las cuestiones, esto de simple observación nomás, y lo he conversado con algunos amigos también, el tema en las avenidas, permitir que se doble a la izquierda. ¿Puede haber alguna medida en ese sentido para hacer más fluido el tránsito y para evitar siniestralidad? Uno imagina que son situaciones puntuales que muchas veces generan o choques de atrás o bueno, uno ve camiones muy largos circulando por calles no periféricas en horarios que quizás complican la fluidez. ¿En eso se está pensando o no? Por un lado, la normativa vinculada a lo que es tránsito pesado está a revisión. Está revisión entonces. Hay aspectos, como lo que tú decías, también hay aspectos en otro sentido. Yo creo que tenemos un tema en particular ahí que tiene que ver con los horarios de carga y descarga y fundamentalmente vinculados a establecimientos comerciales. Ese es un tema que como ciudad lo tenemos que abordar, así como se han ido abordando otros temas que hacen a la convivencia, como por ejemplo los horarios de salida nocturna, por así decirlo. Bueno, hay que empezar a dimensionar que algunas cosas no se pueden hacer en los mismos horarios que las venimos haciendo. Hay costumbres que hay que modificar, las tareas de carga y descarga no se pueden hacer en cualquier horario como prácticamente funciona hoy en la ciudad, porque no ha habido, digamos, una mayor restricción en ese sentido, salvo algunas áreas puntuales. Y después hay medidas que son medidas prácticas, por decirlo de alguna manera, o relativamente sencillas de adoptar, como pueden ser las que señalabas, de evitar giros a la izquierda en algunas avenidas, que nosotros entendemos que son muy importantes ir tomando. También hay que asegurarse, en definitiva, que estas medidas sean comprendidas por la población y no se genere dificultades en su implementación. Pero sin duda que hay muchas medidas micro, por decirlo de alguna forma, puntuales, concretas, que tienen que ver con correcciones de ese tipo, en algunos casos que requieren adaptar infraestructura, y ese es uno de los problemas. Si uno, por ejemplo, hablara de Avenida Italia y giros a la izquierda de Avenida Italia, hay que cerrar el cantero. No hay otra forma de evitarlo, ¿no? Si el cantero hoy está abierto, para evitar el giro a la izquierda hay que cerrar el cantero. Eso significa una obra de infraestructura, significa un costo no menor, y entonces tenemos que ver muy bien cuál es la puntería en esas situaciones. En lo personal, incluso lo hemos conversado con el intendente en alguna oportunidad. Recuerdo
algún comentario del intendente vinculado en particular a Boulevard Artigas, por ejemplo, en el tramo de Cantero más ancho también, el tema de los giros a la izquierda. Personalmente coincido en esa línea de trabajo y habrá que adaptarse a que para girar a la izquierda, en definitiva lo que de repente hay que hacer es un rulo y una vuelta manzana a la derecha que tiene el mismo resultado final. Pero cuando uno anda en un vehículo doblar a la izquierda o hacer 400 metros más no debiera ser el tema. La última, porque se ha hablado mucho en estos últimos días y si bien no es un área específicamente vinculada a la suya, también ustedes tienen jurisdicción en la materia. ¿Por qué es tan difícil controlar a Uber? Bueno, el control de Uber es específicamente... Sí, pero yo hablaba por el tema de la normativa y de la regulación a nivel nacional que se está trabajando y las herramientas. O sea, me anticipaba a la posibilidad estamos esperando las herramientas para poder fiscalizar. No, a ver, nosotros estamos fiscalizando, de hecho, digamos, tenemos más de una decena de vehículos sancionados por Uber específicamente, que sepamos que utilizaban la plataforma Uber para realizar una tarea de transporte de pasajeros en forma onerosa no autorizada. En realidad, más de la veintena de vehículos sancionados en lo que va del año por realizar este mismo tipo de transporte, no necesariamente, o no que nos conste a nosotros que utilizaban Uber. No todos son Uber. No todos son Uber, hay transporte no autorizado que se realiza y que no necesariamente es Uber. Lamentablemente creo que es una situación que hay mucho informalismo, como en muchas áreas del transporte en otras épocas lo había. Acá tenemos un fenómeno, yo creo que creciente, de distintos tipos de alternativas para satisfacer situaciones puntuales y concretas de transporte de las personas de distintos lugares o en distintos horarios, o hasta vinculados a las fiestas y a la noche, por ejemplo, que caen en el sector de informalismo. Entonces, para nosotros esto es lo mismo, sea eso o sea Uber, es lo mismo. El transporte es un sector formal, es un sector regulado que tiene una serie de obligaciones y todo lo que esté al margen de las regulaciones tiene el mismo tipo de sanción, la misma sanción, no importa si es Uber, la plataforma que se utiliza o si es el número de celular del chofer de la camioneta o lo que sea. Por otra parte estamos, te lo comento en términos quizás medios de, esto no ha surgido a la prensa aún, en realidad a partir de una serie de denuncias bien documentadas del sector del taxímetro y también del sector de remises, estamos realizando una serie de actuaciones administrativas que en muy pocos días probablemente esté arrojando, diría que cerca del centenar de infracciones a vehículos por utilizar la plataforma Uber. ¿Acciones administrativas en qué sentido? Acciones administrativas a partir de denuncias concretas y documentadas. O sea, no necesariamente mostrar con fotografía, por ejemplo, un vehículo que... No necesariamente un despliegue inspectivo de fiscalización en la calle. Una denuncia propiamente hecha por los taximetristas, seguramente más de 100 vehículos. Más de 100 vehículos. ¿Y eso es cuándo? ¿En los próximos días? En los próximos días vamos a comenzar a aplicar las infracciones. Para que la gente entienda, tal como los inspectores tienen el número de la persona que debe patente, va a tener el número de vehículo y matrícula de alguien que es Uber y allí va a ser más fácil de multar. Es que no necesitamos una actuación del inspector para aplicar una infracción en este tipo de situación. Es una infracción que le vamos a estar aplicando desde el punto de vista administrativo. Es una actuación a partir de denuncias concretas y documentadas con imágenes que demuestran que en definitiva determinado vehículo estaba realizando Uber y que lo vamos a estar sancionando, digamos, por resolución del director de... ¿Pero que lo van a ir a buscar ustedes a donde esté? A ver, en estos casos hemos estado notificando a los titulares de los vehículos de que tienen un tratamiento administrativo, tienen un expediente del cual informarse en la división tránsito, ni bien se vence el tiempo que tiene de vista y en función de cuáles sean los descargos que presenten, esto concluirá seguramente en infracciones que se estén aplicando, pero por resolución y no necesariamente por infracciones que se estén aplicando por inspectores en la vía pública. Pablo Ferrer, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Buen día. No, por favor. La pausa y seguimos con muchas más noticias.